Buenas, bienvenidos al etianálisis deontológico del dilema Más hundidos todavía. Nos presentamos. Los autores de este informe somos David Vera Ibars y Laura Roig Starlich. Nuestro profesor de deontología y valores de igualdad se llama Manuel Martí Vilar. El perfil profesional desde el que enfocamos este etianálisis es el perfil jurídico, que consiste en una especialidad enmarcada en las relaciones del mundo, del derecho y de la psicología. Los ámbitos en los que se desenvuelve la psicología jurídica son los siguientes: la figura del psicólogo aplicada a los tribunales, la psicología jurídica y del menor, la psicología aplicada al derecho de la familia, la psicología aplicada al derecho civil, laboral y penal, el psicólogo jurídico en la mediación, la psicología policial y de las Fuerzas Armadas, la victimología, la psicología judicial, la psicología de la delincuencia y la psicología penitenciaria. Una vez presentada la psicología jurídica, presentamos nuestro dilema. El 28 de diciembre de 2019, Sara Handal Cifuentes, una menor de origen marroquí, puso una denuncia en el Colegio de Psicólogos de la Comunidad Valenciana en contra de su psicólogo privado, Javier Morales García. El objeto de la denuncia sucedió durante una sesión terapéutica, en la que Sara expresó que desde hace unos meses tiene frecuentes discusiones con su pareja, ambos de credo musulmán. También alegaba no sentir placer a la hora de comer, de salir con sus amigas y le costaba conciliar el sueño. Como consecuencia de esto, había perdido mucho peso y sus relaciones sociales se limitaban a las limitadas visitas que su novio le hacía a su domicilio. Por último, expresaba que no encontraba sentido vivir porque sus objetivos eran inalcanzables para ella y que quería suicidarse. Las opciones que hemos formulado son tres. La primera dice: al ser mujer, el psicólogo obvia las expresiones de suicidio y lo atribuye a una fase transitoria de la relación conflictiva con su pareja. Y, con el objetivo de reducir el malestar de la paciente, le recomienda tener nuevas experiencias que estimulen su ajuste organísmico. Una medida concreta fue la imposición de mantener relaciones sexuales extramatrimoniales con su pareja, teniendo el pleno conocimiento de que la religión musulmana no las contempla hasta el matrimonio. Entonces, ¿qué artículos del Código Deontológico se vulnerarían? La relación con este artículo es que es ilegal la imposición de un tratamiento, la falta de prudencia respecto a la aplicación del mismo y la falta de solidez y fundamentación objetiva de su intervención profesional, ya que aplicaba un tratamiento desde un enfoque gestáltico a una paciente con depresión evidente. El artículo 7 se ve vulnerado cuando el psicólogo ofrece un tratamiento erróneo que pone en peligro la integridad física y psíquica de la chica. El artículo 9 ha sido vulnerado porque, partiendo de un diagnóstico erróneo, la decisión de aplicar una terapia basada en las relaciones sexuales extramatrimoniales no ha sido dialogada con la paciente, sino impuesta unidireccionalmente sin contemplar sus criterios morales y religiosos. En este artículo 17, el psicólogo no está bien cualificado para las tareas que desempeña, ha realizado un mal diagnóstico y ha puesto en práctica técnicas erróneas.
El artículo 25 está claramente vulnerado porque debe informar a los tutores legales de la niña de la metodología empleada y en este caso no lo ha realizado. El artículo 32 se ve vulnerado partiendo de que el diagnóstico es erróneo y como consecuencia el tratamiento aplicado también, de modo que derivará en que el psicólogo no cumplirá las expectativas que dice que puede alcanzar. En el segundo caso se contemplan los mismos supuestos, diagnóstico y conclusión, pero distinto tratamiento. Este consistiría en la imposición de mantener relaciones sexuales con el terapeuta, con el pretexto de realizarlas en un entorno controlado y seguro para el paciente. Sin embargo, las intenciones del psicólogo eran aprovechar su condición superior, puesto que le resultaba muy atractiva y él la consideraba inferior por ser mujer. Entonces, ¿qué artículos del código deontológico se vulnerarían? En este segundo caso, el artículo 11 se ve vulnerado, puesto que el psicólogo se beneficia de la paciente y su posición para intereses sexuales propios. Y por extensión, el artículo 44 también se ve vulnerado por las mismas razones que el artículo 11. También se vulneran los artículos ya redactados anteriormente como el 2, 6, 7, 9, 17, 25 y 32. Por último, el psicólogo, tras hacer un análisis del estado del cliente-paciente, le proporciona varios métodos para llevar a cabo el suicidio de manera indolora y rápida. Entonces, ¿qué artículos del código deontológico se vulnerarían? El artículo 6 se ve vulnerado como consecuencia de un juicio clínico inexistente que lleva a un tratamiento erróneo, lo cual vulnera el derecho a la vida y al bienestar. También se vulnera el artículo 29, puesto que la decisión del psicólogo respecto a la proposición de métodos que sean contrarios a la vida del paciente es cuestionable y su papel ambiguo, de modo que no debería prestar esos servicios. La decisión compete, en primer lugar, a sus tutores legales. El artículo número 2 también se ve infringido, puesto que el hecho de dar una recomendación no basada en un juicio clínico atenta contra el artículo 15 de la Constitución española, que defiende el derecho a la vida y a la integridad física y moral. Por último, se ve infringido el artículo número 5, en el cual el psicólogo compromete severamente el bienestar, la salud y la plenitud del desarrollo de la paciente. Además, el psicólogo tiene la necesidad, debido a su enfoque erróneo, de consultar a otros profesionales psicólogos y, si lo requiriera, psiquiatras, endocrinos, etc. Para finalizar esta exposición, lanzaremos una pregunta de reflexión abierta. En esta planteamos: ¿es lícito que el psicólogo, en el ejercicio de su profesión, recomiende, apoye o dé herramientas que faciliten el deseo de su paciente por suicidarse? Muchas gracias por su atención.